Buen día. Esta es nuestra presentación del proyecto final de TDT. Eh, Vamos a hacer una explicación de la simulación de, de BTD. Tenemos como inicio de nuestra explicación en la introducción. Tenemos que la televisión digital terrestre, también conocida como televisión digital abierta, se caracteriza por la transmisión de imágenes en movimiento y la sucesión del audio por código binario. Su transmisión es codificada y enviada por un emisor y recibida por un receptor, el cual se encarga de codificarla y entregar al dispositivo para que sea presentada al usuario final. El desarrollo de esta tecnología se ha hecho en más de 70 países, incluyendo países de Europa, África, Oriente Medio y Oceanía, como también algunos países asiáticos y muy pocos países americanos. DVT cuenta con una alta definición de video para los usuarios de TV digital en todo el mundo. ¿Qué es DVT? DVDT, sus siglas traducen en Digital Video Broadcasting. Es un estándar de televisión digital terrestre mediante el uso de la modulación COFDM. En la transmisión de cada frame consigue grandes capacidades de transmisión hasta de 60 Mbps, gracias a utilizar miles de subportadoras moduladas a una tasa muy baja, cada subportadora con pocos kilobytes por segundo. Cada subportadora transmite únicamente una pequeña parte de la información. Si esta es destruida durante la propagación a lo largo del canal terrestre, solo esta pérdida de cantidad de información se perderá. El hecho de utilizar COFM, que traduce en Codec Octagonal Division Multiplex, significa que los datos están protegidos, lo cual permite la demodulación, recuperar los datos perdidos utilizando códigos de protección mediante información redundante. El estándar de BT forma parte de la familia de los estándares de la industria europea para la transmisión de emisiones de televisión digital. Bueno, esta simulación está implementada en una herramienta llamada GNU Radio, que es una herramienta de desarrollo libre y abierto que provee bloques de procesamiento de señal para implementar sistemas de radio definida por software, para utilizarse con hardware de RF de bajo costo para crear radios definidos por software o sin hardware en un ambiente de simulación. Es utilizada extensivamente por ambientes académicos y aficionados. En este caso la vamos a utilizar pues con fines académicos. Las aplicaciones en GNU Radio se construyen mediante un entorno gráfico, mediante un lenguaje de programación Python directamente, mientras la parte de rendimiento se implementa en lenguaje C++, como lo son sus librerías. Bueno, ya entrando en la simulación, tenemos que en esta figura 1 se muestra la simulación en forma de bloques del entorno de emisión de señal de acuerdo al estándar de BTD. Entonces tenemos que esta parte de acá hasta acá va con vendría a ser el emisor en nuestra transmisión. Igualmente en la figura 2 se muestra la simulación en bloques del entorno de recepción. Una vez la señal es enviada por el emisor, dado que bloques del proceso tienen funcionalidades de transmisión, emisión, recepción. Estos se exponen en el punto 5.0.
Bueno, aquí ya tenemos el Virtual Source hasta el FlexSync, que vendría a ser el receptor, toda la parte de recepción de la señal ya enviada por el emisor. Bueno, mi compañero les va a exponer pues los bloques de que corresponden a la emisión. Esta simulación es en GNU Radio, la cual está formada por bloques. Eh, emitiremos una señal de acuerdo o basándonos en el estándar DB-T. Entonces este circuito consta del emisor y un receptor. Identificaremos los bloques del emisor. Como primera medida tendremos el bloque Energy Dispersal. Esta es una fuente de energía de MPG2TS. Este bloque hace un SOR en los datos reales con la salida del generador PRS. También crea marcos MUX compuestas en 8 paquetes de MUX de 188 bits. Realiza una sincronización mediante una situación de 0 bits por 47, sincroniza con 0 por 8, poniéndolo en el comienzo de la trama MUX. El siguiente bloque es el Red Salomon Sconder. Este le da la configuración de código a los bloques. El cual es un estándar que hace detención y corrección de errores para proteger pues la información en los datos que pues transmitiremos en el canal. Nuestro siguiente bloque es el Convolutional Interleaver. Este pues es el conjunto de registros y desplazamientos. Tiene un retraso fijo, aunque el intercalador multiplexado generalmente permite valores de retardo restringido. Esto hace que le coloque un nuevo símbolo a la señal pues que de entrada o que ingresa, y haciendo que el siguiente registro del desplazamiento más antiguo convierta la señal de salida. Nuestro siguiente bloque es el inner code. Es un código conectado de forma, valga la redundancia, en código para hacer lo mismo que el bloque tras anterior, que protege o corrige errores combinando
pues un código interno y el código externo. Pues haciendo que la probabilidad de error sea mínima. Este también aumenta la longitud de los bloques y pues la complejidad del decodificador. Nuestro siguiente bloque es el bit inner interleaver. Este entrelaza la modulación codificada por bits. El codificador pues es restringido y hace una constelación en serie pues en código binario. Nuestro siguiente bloque es el symbol interladder. Bueno, este lo que hace es asignar pues palabras de bit o símbolos que forman intercalando los bits según el inner modulation. Este pues da soporte activo y compone algunos símbolos codef o COFDM. Nuestro siguiente bloque es el DVD map. Este pues como su nombre lo dice map, se encarga de mapear los bits y en la constelación. Y pues dependiendo del tipo de modulación, así también, pues así mismo utiliza la modulación jerárquicamente. Nuestro siguiente bloque es el reference signal. Este apoya la sincronización y la ecualización del lado del receptor. Este pues da los tres tipos de pilotos. Entonces da pues pilotos continuos, pilotos dispersos y TPS. TPS pues en su ciclo, en definición pues es la transmission parameter signaling, que pues es una forma de enviar a través de los parámetros de transmisión y para utilizar la modulación diferencial. Nuestro siguiente bloque es el FFT, que es la modulación COFT o codec OFDM, usada en DVB-T en la creación de los contenedores de dominio y frecuencia que hace IFFT. La conversión del dominio del tiempo en kilobits y en tamaños de FFTP de 4K, o pueden ser utilizados en la demodulación. Nuestro siguiente bloque es el OFDM Cyclic
Prefixer. Este se encarga de evaluar la longitud cíclica para que coincida el tamaño del FFT en los bloques. Entonces minimiza pues la función de probabilidad logarítmica con un fin de obtener la corrección de frecuencia. Esto lo hace por fracciones entre las portadoras y el tiempo de corrección del teta. El número de muestras del inicio, pues detectado del símbolo de OFDM, es la suma de la CP enfrente del símbolo de OFDM. Para así hacer las máximas correcciones de la señal y colocando los símbolos al comienzo. Bueno, nuestro siguiente bloque es el Multiply Custom. Implementa la función de salida y pues la constante de cualquier símbolo. Entonces nuestro siguiente bloque es el Frequency Sync. Este pues maneja las frecuencias y el bandwidth entre los puntos o entre los dos puntos. Este pues toma un conjunto complejo de corrientes y la tasa del PSD. Este representa las señales de un color diferente y los set color, funciones que pueden ser utilizadas para cambiar el label o el color para un número de la entrada de alguno de los dos lados. Nuestro siguiente bloque es el Virtual Sync. Este se encarga de establecer el enlace entre los bloques, y pues es uno de los más útiles en la modulación. Nuestro siguiente bloque es el vector to stream. Este es pues como dice el nombre, vector de longitud, pues que contiene valores fijos y pues con diferentes caracteres. Bueno, nuestro siguiente bloque es el Constellation Sync. Es basado pues en gráficos de Qt que toma pues un conjunto de corrientes complejas que representan pues un diagrama de constelación. Este pues nos permite la representación de gráficas y pues de datos de mensajes complejos, y pues se encarga de entregarle la señal
al virtual source. Continuando con nuestra exposición, realizaremos la identificación y funcionamiento de los bloques del lado receptor. En nuestro primer bloque tenemos el Virtual Source, que es una combinación virtual del bloque Sync. Este bloque puede ser útil para poder ordenar un for graph completo. Aquí lo podemos ver, Virtual Source. Nuestro siguiente bloque es el Through, que limita el rendimiento de datos a la velocidad de muestreo específico. Esto evita que GNU Radio consuma todos los recursos de CPU cuando el follow graph no está siendo regulado por hardware externo. Doble. Nuestro siguiente bloque es el OFDM Symbol Architect. Este bloque sirve para sincronizar el receptor de manera que se obtiene una señal de dominio de tiempo de limpieza antes de que el bloque de FFT también realiza la adquisición de símbolos OFDM en formato de entrada de datos. Mediante el float, el imagen, el float de formato de salida de datos, que también es igual, que es complejo, real, float, imagen, float, de documentación específica del constructor, y crea la adquisición de símbolos OFDM. OFDM Symbol Architect. Nuestro siguiente símbolo es el Qt GIF Equation Sync. Bueno, mi compañero ya ha explicado este anteriormente, ya que en la simulación se repiten. Esto lo que hace únicamente es poder realizar cambio de valores para realizar pues la recepción y la demodulación de la señal. Entonces el FTT ya lo había explicado mi compañero. Seguimos con el Daemon Reference Signal. Este nos permite la emulación correcta en el equipo del usuario. Los símbolos de referencia o símbolos piloto se insertan en la cuadrícula de tiempo frecuencia, donde el OFDM permite la correcta ejecución. T utiliza varias soportadoras para insertar señales piloto que se utilizan para sincronización. Para la transmisión de parámetros de señal e igualación. Tenemos tres tipos de señales piloto utilizadas en el estándar de BDT. Son las señales piloto dispersas, señales piloto continua y señales de transmisión de parámetros TPS. Daemon Reference Signal. Bueno, el siguiente bloque es el Diterbit Encoder. Este es un decodificador de algoritmos de flujo de bits que ha sido codificado usando código encriptado. Hay otros algoritmos de codificación de una corriente codificada por convolución. Como tenemos un ejemplo, tenemos como el algoritmo de Fano, el algoritmo de Viterbi. Es el recurso más lento, pero cumple con la máxima verosimilitud del decodificador.
Viterbi encoder. Que corresponde a este Viterbi encoder. Continuando, nuestro siguiente bloque es el Energy Desclamber. Mediante la adición de componentes de señal original o el cambio de algún componente importante en la señal original a fin de extracción de la señal original. Como ejemplo tenemos de esto, el último puede incluir la eliminación o cambio de impulsos de sincronización verticales u horizontales en la señal de televisión. Los televisores no serán capaces de mostrar una señal de este tipo. Para ello se utiliza el Energy Scramble. Tenemos acá es un bloque de 188 bytes. Continuando tenemos el file sync, que convierte los datos a formato binario, que sería nuestro último bloque en la recepción. Repito nuevamente que tenemos bloques que se repiten en la emisión y la recepción. Lo único que cambia son los valores que se utilizan en cada uno. Tenemos como siguiente punto las modulaciones de 16 QAM, 64 QAM y QPSK en la simulación de GNU Radio. Tenemos que la 16 QAM, modulación de 16 QAM, es una modulación que permite contar con 16 estados diferentes que estarán determinados por un número de símbolos mapeados en la constelación correspondiente, debido a que 6 es igual a 2 Euler por 4. Cada uno de estos símbolos puede representarse mediante 4 bytes. Dos de ellos corresponden a la componente en cuadratura o portadora desfasada, y los dos restantes corresponden a la fase o portadora con fase 0 de señal, puesto que existen dos componentes, cada una representada de 2 bits por 16 QAM. Es posible transmitir 4 posibles niveles de amplitud para cada componente, lo que supone que por el efecto de la cuadratura puede transmitir 16 estados. Bueno, realizamos la configuración de 16 QAM en la simulación. Tendríamos que en los bloques Energy Encoder realizar el cambio a 16 QAM, Bit Inner Interleaver 16 QAM, QPSK lo reemplazamos. Este paso lo vamos a realizar para la modulación de 64 QAM y QPSK. Realizamos la modificación tanto en recepción como en emisión. $16 QAM, $16 QAM,
Bueno, para realizar el muestreo realizamos la carga de un video en nuestro file source y en file sync lo que realizamos es crear una carpeta, la carpeta donde nos va a quedar nuestro video. Tenemos que nuestra carpeta de documentos, ya como pues teníamos nuestro no, ya hemos realizado pues pruebas, voy a borrar las que ya teníamos realizadas y vamos a proceder a realizar el nuevo video. Ponemos el nombre 16 QAM y vamos a guardar, aplicar, ok. Corremos nuestra simulación. Esto nos tendrá que realizar la transmisión de todo el video durante pues, todos los bloques. Aquí podemos ver cómo es el comportamiento de la señal en 16 QAM. Tenemos aquí nuestra constelación. Tenemos que son 16 puntos en la constelación que están ordenadas de la siguiente manera. Tenemos en la primera cuadratura los 16 puntos y en la segunda cuadratura tenemos ya la transmisión como tal. Podemos realizar un acercamiento de nuestra señal donde nos muestra cómo se realiza esta modulación de 16 QE. Bueno, continuando con las modulaciones, tenemos la modulación de 64 QAM, que es una extensión del concepto anterior, sino que estaba con 6 filas de datos en paralelo en lugar de 4, como lo teníamos en 16 QAM. Se administran dos señales analógicas de 8 niveles de amplitud de modulación en cuadratura que podemos ver en las siguientes imágenes. Bueno, realizamos el mismo proceso modificando el inner encoder a 64 bits, 64 QAM, 64 QAM para pues poder mostrar cómo se comporta la simulación en 64 QAM. Y bueno, luego de realizar la modificación de todo, vamos a realizar el mismo proceso para guardar nuestro video. Aquí pondremos 64
QAM, guardar, aplicar, ok. Corremos nuestra simulación para que ésta realice el proceso de llevar nuestra señal de la siguiente manera. Vemos nuestra primera gráfica que va en decibeles, va de menos 60 decibeles hasta menos 40 decibeles, con una frecuencia de 426.000 hasta 132.000 aproximadamente. Tenemos aquí nuestra cuadratura, como la hemos dicho anteriormente. Esta nos muestra 6 filas de datos en lugar de 4, que se muestran de la siguiente manera. Ahí podemos ver la cuadratura que va desde menos 1 hasta 1 y de menos 1 hasta 1 también. Esta sería nuestra señal A64 QAM. Bueno, continuando con las modulaciones, tenemos la modulación QPSK, que es una modulación por desplazamiento cuadrafásica que varía la fase de la modulación portadora. No, perdón, que varía la fase de una onda portadora, una onda de amplitud y una de frecuencia fija, mediante la aplicación de una señal digital, de modo que pueda llevar una señal en la transmisión representada en el diagrama de la constelación por 4 puntos equidistantes del origen de coordenadas de la simulación de GNU Radio. Se muestra de la siguiente forma. Para esto realizamos nuevamente el proceso de cambiar los valores que se encuentran en los bloques inner code, bit inner interleader, db de map, reference signal, esto es para el caso de la recepción, para el caso, perdón, para el caso de la emisión, que vendría a ser esta de arriba. Para el caso de la recepción tendremos que cambiar este valor de la constelación por QPSK en el bloque del Mon Reference Signal. También lo debemos cambiar en db-de-map. Cambiaremos por QPSK en dit inner de interleader. Realizaremos el cambio a 60 y QPSK en divertir encoder. Luego de esto procedemos a cambiar nuestra ruta donde quedará guardado QPSK. Guardar.
aplicar, ok. Corremos nuestra simulación. Esta nos muestra nuestra señal de la siguiente forma. Tenemos decibeles desde menos 60 hasta menos 20 y una frecuencia de 426.000 a 432.000. Tenemos también decibeles de menos 100 a menos 40 en frecuencias de menos 4.000 hasta 4.000. Y nuestra cuadratura se muestra de la siguiente forma, donde los puntos en constelación varían desde menos 5 hasta 5, desde menos 0,5 hasta 0,5 positivo, donde nuestra señal tiene esta variación en QPSK. Como siguiente punto tenemos la diferencia entre modulaciones 16 QAM, 64 QAM y QPSK, que ya las expusimos en el punto anterior. Bueno, tenemos que para la modulación de 64 QAM hay 64 puntos en vez de 16, por lo que la diferencia en fase de amplitud entre los dos puntos es menor. Con esta modulación se pueden enviar más bits que en la de 16 QAM, donde se envían 6 por cada periodo de muestra en vez de 4. Bueno, para 16 QAM tenemos 16 puntos. La diferencia entre 16 QAM y QPSK es que QPSK utiliza un canal ascendente ascendente que está con alta ocupación. En cambio, cuando la ocupación del canal está baja, se utiliza 16 QAM, porque en canales despejados funciona más eficientemente nuestra señal. Bueno, aquí tenemos la identificación de bloques. Tenemos la etapa de producción de señal, que son File Source y Energy Dispensal. Tenemos nuestra corrección de señal, donde se encuentran los bloques Red Salomon Encoder, Convolutional Interleader, Inner Coder, Bit Inner Interleader y Symbol Inner Interleader. Para los bloques de transmisión de señal, para ser modulada, tenemos la Reference Signal y el DBT Map. Para la modulación de la señal tenemos el FT, FFT y el OFDM Cyclic Prefixer. Para la visualización de la señal tenemos el Multiple Constant y el QTG Frequency Sync. Además tenemos el Virtual Sync. Para la modulación de la señal tenemos el Demon Reference Signal, el QTG Constellation Sync y el Vector to Extreme. En la recepción de la señal tenemos el Vector Extreme, el Bit Inner Desinterleader, el Symbol Inner Interleader y el DBT Map. Para la codificación entrega tenemos el Virtual Encoder, el Convolutional Desinterleader, el Red Salomon Encoder, el Energy Scrambler y finalmente el File Sync. Funcionamiento de los bloques.
Los bloques que son transmisores, como lo explicamos anteriormente, son todos los que inician en la simulación. Vienen desde aquí hasta aquí. Bloques receptores trabajan desde Virtual Source hasta Filer Sync. Bueno, finalizando ya con esta explicación, tenemos pues las conclusiones de este trabajo, que son las siguientes. GNU Radio ofrece un gran potencial como herramienta didáctica de amplia difusión, así como para aplicaciones prácticas en investigación y desarrollo. Las características las características las características de funcionamiento de DVDT ha hecho que tenga mayor calidad y aceptación a nivel mundial al ser adoptada en varios países de todos los continentes. Tenemos también que el bloque Energy Dispensal es un módulo que provee y dispersa energía a la fuente de MPG2-TS en el círculo compilado que transmite una señal. El bloque de DBT-Map es una implementación del código abierto en codificador de acuerdo a donde se encuentre ubicado, ya sea en el receptor o en el emisor. La arquitectura de este circuito permite conocer los funcionamientos en el proceso de transmisión y recepción de señales usadas en DBT. El bloque Red Salomon es un código vital importancia en el circuito, ya que protecciona y corrige los datos que son transmitidos y recibidos. DBT utiliza la codificación COFDM que traduce en Codec Orthogonal Frequency Division por división de frecuencia ortogonal codificada, que hace parte de la velocidad del canal disponible de datos para obtener mejores resultados de imagen cuando la señal se ve afectada por ruido. Bueno, esta es nuestra explicación del proyecto. Tenemos acá las referencias de donde fue sacada toda nuestra información. Este proyecto es presentado por Jimmy Anderson Medina Sierra, quien les habla, y José Armando Vivas. Gracias.